Esta es la primera edición del libro Voy para el Barrio, Memorias de Barrio México, de Edwin Solano Alfaro. Para mí es el doctor Edwin Solano Alfaro, pero aquí en Barrio México es Chele. Le quitamos la gabacha y ahora vamos a estar con Chele recorriendo para usted la historia, la vida y el paisaje de Barrio México. Arrancamos aquí, doctor. ¿Por qué arrancamos aquí? Bueno, Camilo, indudablemente que este es un ícono de Barrio México. La Botica Solera no solo es un ícono, sino que además de eso es un lugar de referencia de nuestro querido barrio. Es un edificio queridísimo para todos los de Barrio México. Debo decir que don Manuel Solera Valverde vino de Bagaces en 1910 e iniciaron con sus 15 hijos en la Botica Solera, Bagaces, Guanacaste. Y aquí inició lo que fue la botica, aquí sobre la calle 10, ahí en una casita, ahí hacían los bismutos, los citratos, y los hijos los llevaban por todas las pulperías de Barrio México. Posteriormente a la familia Cavallini le compran esta propiedad que en primera instancia era un comisariato, y en 1933 construyen este edificio bajo el estilo que nació en Francia en 1910, bajo el estilo Art Deco, y es un orgullo para todos los barrio mexicanistas. Art Deco es algo que vamos a ver constantemente en Barrio México. ¿Quién les construyó eso y quién se lo diseñó? Esto lo construyó un arquitecto de apellido Toninelli. Y debo decir que el costo de la Botica Solera fueron 60.000 colones. Imagínense ustedes, en 1933 este precioso edificio costó 60.000 colones. Vamos a empezar aquí nuestro recorrido por las calles de Barrio México. Pero la otra cosa que quiero decirte, Camilo, esta cuesta, nosotros la hemos llamado la Cuesta de los Berrocal, porque aquí la familia Berrocal Rivera se ha mantenido durante toda la vida. En esta cuesta, que es importantísima para Barrio México, debo decirte que aquí, donde está este super empaque, estuvo el primer stand. Aquí venían las familias pobres y humildes del barrio a hacer sus compras y a comprar los diarios. Y aquí, hoy, ya primero se convirtió en una soda, pero estuvo 65 años la carnicería de don Arnoldo Cambronero, 65 años estuvo en esta carnicería. Y decirte que aquí, familias importantes, la familia de Nicolás Marín Conejo, la persona que así se llamó el equipo de fútbol famoso. Así se llamó el equipo de fútbol, pero debemos recordar que fue un héroe que murió en la Revolución del 48, fue de alguna manera asesinado. Nicolás Marín, aquí vivió toda su familia, la familia de Nicolás Marín, y es importante ahora que vamos bajando esta cuesta porque vamos a llegar a un lugar también que era muy importante para todos los barrio mexicanistas, y no solo barrio mexicanistas, porque aquí venían mujeres lavanderas de otros lugares que iban a los lavaderos municipales, Lavaderos municipales que están en la manzana 100 del Cantón Central de San José. Aquí, esta es la manzana 100. Esa es la manzana 100 de San José, y aquí se encontraban los lavaderos municipales, debo decir, con mucho cariño, y tengo recuerdos muy lindos, porque tanto mi abuela Erlinda como mi mamá Ana, más conocida como La Macha en Barrio México, aquí teníamos que venir, no solo yo, sino que venía Rodolfo, venían otros hermanos míos a acompañarla, porque había que subir esta cuesta con los motetes de ropa, porque ella venía aquí a lavar la ropa de tanto de nosotros, sí, como ropa ajena, para de alguna manera venir y resolver los problemas de aquella casa. Aquí familias muy importantes, la familia, como te decía, la familia Berrocal Rivera. Aquí muchos de los familiares de esta familia están aquí. Debo decirte, de la familia de Nicolás Marín, los Castillo, los gemelos Castillo,
y muchas otras familias. Aquí había una casa muy linda también, que era del doctor, la familia del doctor Lizano Aguiar. Aquí vivió la familia del doctor Lizano Aguiar, un excelente otorrinolaringólogo del país. Familias humildes, familias muy buenas, de alguna manera, algunas muy pobres, otras un poquito menos, pero familias muy buenas y muy humildes, muy honorables de Barrio México. ¿Quiere que hablemos ahora de los lavaderos de aquí para aquí? Sí, claro, porque quiero rescatar ya los lavaderos. Doctor, usted destaca en el libro la importancia de la antigua penitenciaría central para el barrio. Y quisiera que hablemos de eso y de los lavaderos que, bueno, ya no se pueden visitar. Sí. Ya no existen, ya no se pueden visitar, pero lo importante, el significado que tenía la penitenciaría central era el terror y el pavor que provocaba, no solo en los niños, sino en todos los pobladores del barrio, cuando algunos del grupo de los hijos del diablo se escapaba, o Juan Luis Ballestero, el rey de las fugas, se escapaba de la penitenciaría o provocaban un incendio para ver cómo se escapaban. Ahí sucedieron cosas muy serias y muy graves. Por ejemplo, tenemos la experiencia que tuvo María Eugenia Vargas Solera, la primera jueza tutelar de menores, vecina de Barrio México, en alguna ocasión que tuvo que visitar la penitenciaría. Uno de los reclusos de ahí, el ñato Lara, la quiso agredir, y entonces José León Sánchez, que en esa época estaba ahí en la penitenciaría central, salió en defensa de ella, y posteriormente el pobre José León le dieron como unas 8 a 10 puñaladas y estuvo a punto de morir. Entonces esa es una anécdota importante, pero decirte, Camilo, que de la escuela, cuando había noticias de que se habían escapado, que había algún problema, y se veían los disparos desde los fortines, que ahora podemos ver desde aquí los fortines. Entonces nos mandaban de la escuela a todos los niños para que nos fuéramos a la casa por el peligro que significaba eso. Un detalle importante es que la penitenciaría es vecina del barrio, pero no forma parte del barrio, porque Tibás empieza, el río es el límite. Sí. La otra cosa que hay que recordar es una huerta que tenían aquí al puro frente de los lavaderos, y ahí nosotros los muchachos, cuando veníamos con las madres, veíamos probablemente a los reos que tenían buen comportamiento, con una huerta donde a veces rábanos, tomates, lechugas, repollos, de cualquier cosa de esas, nuestras mamás recibían de los reos que ahí sembraban en esa famosa huerta que también se recuerda mucho de la penitenciaría central. Vamos a pasar a otra calle importante del barrio. Doctor, a la par de la botica solera, droguería, farmacia, zonas urbanas, todas estas casas que están aquí son muy importantes. Sí, muy importantes, porque en estas casas la familia Solera Valverde vivió, y había otra familia Valverde, la familia de Payito Valverde y doña Carmen Valverde, una maestra de la Escuela República Argentina, que en vista de que había que mandar con una beca a doña Lidia Artagua Volandi, que era una de las grandes cultoras, también vecina del barrio, a México, ella tenía que ir acompañada. En aquellas épocas no podían ir solas. Y entonces doña Carmen Valverde la acompañó a México, y ahí conoció a don Rómulo Betancourt, que estaba exiliado de Venezuela. Después, cuando llegó de nuevo a Costa Rica, doña Carmen, vino don Rómulo, aquí se casaron y posteriormente se fueron a Venezuela, y doña Carmen Valverde fue primera dama de Venezuela. Pero no en esta casa ahí, exactamente, ahí vivió doña Carmen Valverde. Pero no solo eso, Camilo, nos recordaba otra amiga del barrio, doña Lali Solís, que era impresionante cuando doña Carmen venía a visitar a su familia, cuando venían aquellos carrazos y con los guardaespaldas para poder venir a visitar a su familia, y eso era como algo importante en Barrio México. Era la llegada de la primera dama de Venezuela, costarricense, barrio mexicanista, que venía a visitar a su familia.
Y a la par estaba la famosa Botica Caribe en Noel Redonde, que también era propiedad de los Valverde. En la otra esquina, allá, aquí, en la casa antigua. Sí, esa casa que está, esa casa blanco con azul, ahí era la Botica Caribe. Don Alejandro González tenía aquí una barbería. La barbería La Luz. Era la barbería del barrio visitada por muchos vecinos de Barrio México. Sí. Recuerdo yo que cuando nos traía mamá, la felicidad nuestra era estar leyendo los pasquines de Superman, del Llanero Solitario, y a veces le cedíamos el espacio a los chiquillos mientras terminábamos una de las revistas. Y los adultos con una bohemia de aquellas cubanas de Cuba o con una Life en español también de esas 3 meses o 4 meses pasadas desde que se editaron. ¿Ah? Y por muchos años estuvo aquí la barbería. Por muchos años. Don Alejandro era un señor que había venido de Nicaragua, un emigrado nicaragüense, y aquí vivió toda su familia, aquí estuvieron todos sus hijos. ¿Y qué había de aquí para allá? Aquí eran casas de algunas familias. Aquí hubo aquí teníamos un judío que tenía telas, y eran casas de habitación de algunas familias. A Liliana Berrocal, el doctor Solano, o Chele, aquí le bautizó esa calle la Cuesta de los Berrocales. ¿Quién llegó a esa calle de su familia? ¿Quién fue el primer Berrocal? Mi mamá y mi papá. ¿Y cómo se llamaron sus papás? Mi mamá se llamaba Eunice Rivera Abarca. Mi papá se llamaba Guillermo Berrocal Montoya. ¿Y de dónde vinieron ellos? Bueno, mi mamá era de Acerrí, mi papá era de Sagrada Familia. ¿Y hace cuántos años llegaron? Bueno, yo tengo 65 años, mi hermana se murió, y tuviera 66. Y aquí nacimos. O sea, deben tener como unos 70 años. Sí. Estar aquí. ¿Usted recuerda los lavaderos? Claro que sí, yo iba a lavar ahí. En estos de aquí y los de allá. De ahí el callejón de la puñalada. Sí. Vamos para el callejón de la puñalada. Muchas gracias. Nana, hasta luego, un placer verte. Ahí a la par de la farmacia Caribe, ¿qué había ahí? Una compraventa, parece que había. Primero, Camilo, estaba el gato, la casa de don Alejandro Cartín, que tenía una pulpería, un comisariato aquí que se llamaba El Gato Negro. Y debo decir que en épocas del 48, don Alejandro Cartín tuvo que sacar a una gente que entró a robarle de la época del 48, lo sacó a balazos de ahí, de ese negocio. Después la casa de don Alejandro Cartín se convirtió en la compra y venta el 15. La compra y venta el 15, una compra y venta que visitaban todas las familias humildes del barrio, porque venían empeñados sus enseres por 22 días, un mes, y luego venían a sacarlos de la compra y venta el 15, que fue muy importante para Barrio México. Y ahí a la par, la zapatería de Popipo. No me preguntes el nombre porque siempre lo conocimos por Popipo, una persona, un barbudo, por supuesto que siendo zapatero era de inclinaciones izquierdistas, y sí era muy querido por todo el barrio también. Y estaba en el sindicato del calzado. Fue el primer sindicalista que usted conoció. Unos sindicalistas, sí. Dice que es sindicalista. ¿Dónde estaba el callejón de la puñalada? Esto que está aquí, Camilo, era la famosa bomba Moya. Aquí hubo una bomba de gasolina igual, que era la bomba Moya, y contiguo, ahí donde está hoy esta vía que comunica la calle 6 con la calle 8, ¿verdad? Sí, ahí comunica la calle 6 con la calle 8, eso, ahí estaba el callejón de la puñalada. Era aquí para allá. Esa calle, el callejón venía aquí, así como está la calle iba. Esa era la misma calle, el callejón era así. No se metía a la calle, daba vuelta y entraba allá. Es la misma calle. ¿Por qué se llamó el callejón de la puñalada? Es importante eso. El callejón de la puñalada eran unas casitas de Varejo, y la calle era una calle de piedras. Gente muy pobre, muy humilde vivía aquí. También vivieron algunos fascinerosos, lo que hacía que a veces diera temor cruzar el callejón de la puñalada. Se llamó el callejón de la puñalada porque un señor de oficio panadero salió a las 10, 11 de la noche para su trabajo de panadería y se devolvió. Y
cuando se devolvió, creyó ver a la esposa emparejada con otra persona y entró y puñaleó a la esposa. Y cuando levantó la frazada se dio cuenta que el que estaba abrazado a la señora era su hijo menor. Ese es el motivo de por qué se llama el Callejón de la Puñalada. Y aquí se hizo un lugar de oración donde había un niño Jesús de Praga y todos los años en recordación se hacía un rosario. ¿Dónde estaría? Por aquí el niño Jesús de Praga. Debe haber estado por aquí. Al fondo. Por aquí, no al fondo, como por aquí. Yo recuerdo donde estaba el lugar de oración. Pero este era el lugar de lo que se llamaba el Callejón de la Puñalada. La calle existía, era una calle de lastre. El Callejón de la Puñalada era todo esto hasta aquel fondo. Y allá habían casas. O sea, el callejón iba aquí, para allá. Exactamente. Y allá arriba venían el montón de cuartitos donde la gente vivía. Arriba y abajo. Eran cuartos que alquilaban. ¿Y el crimen se perpetró aquí, en la calle, o se perpetró en una de las casas? Bueno, por lo que dice mi hermano en el libro, en una de las casas. ¿Cuándo desapareció el Callejón de la Puñalada? El Callejón de la Puñalada desaparece en 1951. 1951, cuando estas familias son llevadas a la colonia 15 de septiembre. Eso fue en 1951, fecha de nacimiento del niño Jesús. ¿Qué había aquí a la par del Callejón de la Puñalada? Sí, Camilo, contigo al Callejón de la Puñalada existía una pulpería, la pulpería del Rayo de un señor de apellido Benavides. Y a la par vivió un señor de origen salvadoreño que tenía una hijastra muy linda, que era novia también de uno de los Arias, familia del doctor Arias Umaña, el radiólogo, que fueron los que murieron en el crimen de Colima. En ese crimen de Colima murió Gloria y murió de los Arias, que era... Murió la hijastra. La hijastra. En aquel momento, recuerde que uno de los grandes errores de la justicia costarricense, a Tabaquillo y a otra persona los acusaron y estuvieron muchísimos años y esa famosa aquella investigación de Enrique Benavides. Exactamente, y se dieron cuenta que ellos no eran los responsables. Me contaba doña Lali Solís que al padrastro nunca estuvo muy de acuerdo con el noviazgo de Gloria con este barrio mexicanista de apellido Arias, y que también fue investigado el señor ese. Pero sí había una pulpería ahí de visita obligada para los barrio mexicanistas, que era la pulpería Rayo de José Benavides. ¿Quién era Juan Chunches? Que dice Burguitos que por aquí. Camilo, ¿quién era? Cuando estaba la bomba Moya, habían unos edificios de madera que tenían cuartos de alquiler arriba donde había gente pobre, gente humilde, y en la parte de abajo habían talleres. Uno de los talleres era una chatarrera de Valentín, y el hermano de Valentín, le decían Juan Chunches, porque él andaba recogiendo por todo el barrio cosas de metal para traer a la chatarrera del hermano. Por eso el sobrenombre de Juan Chunches. Todo eso era Callejón. Sí, ahí estaba doña Virica, ahí estaba Nani, que no hemos hablado de Nani, que vivió aquí en el Callejón. ¿Quién era Nani? Nani era un barrio mexicanista que tenía parálisis cerebral infantil. Entonces lo sacaban en una caja con rodines y lo ponían ahí al frente del gato negro, con una alcancía aquí, con rodines. Una caja con rodines, lo jalaban los familiares, lo ponían ahí y ahí entonces le echaban, la gente le daba limosnas. Cuando llovía se mojaba todo y Nani les debía llover, y entonces los chiquillos decían, Nani va a llover, y les comenzaban a echar la mano. Esa anécdota la cuento en el libro de Nani. Esa casa, doctor, esa casa verde que está ahí era de los Amador Pereira. ¿Quiénes eran? Los Amador Pereira eran unos vecinos muy queridos también de Barrio México. Ahí vivieron los abuelos de André Amador, ese ciclista que nos está dando
gloria a Costa Rica, en Francia y en España, en muchos lugares del mundo. Aquí vivió tanto el papá como los abuelos de André y Amador. Después el papá se fue a estudiar en Rusia. Estudió en Rusia, ya se casó. La mamá de André y Amador es rusa. Aquí vivieron también Medallita, había un muchacho que le decían Medallita, el hermano, el chino, que tenía problemas mentales, pero era queridísimo en el barrio. Aquí vivieron esa familia. La melcochería La Estrella era de aquí para allá. A la vuelta está la melcochería La Estrella. Doctor, ¿qué había al frente o diagonal a la botica Solera? Mire, al frente de la botica Solera lo que había era una glorieta que tenía ahí una luz donde normalmente en Semana Santa, como no pasaba un solo carro, ahí se ponían a jugar fútbol y a jugar cascarita todos los vecinos del barrio. Pero además de eso, en ese lugar, como no existía la Wilson, ni existía otra entrada de Punta Arenas o de la provincia de Alajuela a San José, aquí finalizaban las vueltas ciclísticas. Aquí vimos a grandes glorias, a Emilio Artavia, a Evangelista Chavarría, al Negro Sánchez llegar y finalizar las vueltas ciclísticas. Y al frente ahí estaba la Lluvia de Oro, se llamó primero. Luego uno de los dueños de ese bar la llamó el Mar del Plata. Le decíamos Quieto Beto al dueño de ese bar. Al frente lo que hoy es un supermercado, me parece, un supermercado de un chino, es el famoso bar El Gran Tráfico. Ese era otro bar, El Gran Tráfico. En esta cuadra aquí donde está la botica Solera, habían una gran cantidad de cantinas. La Lluvia de Plata, el bar La Barca de Macho Guido Guerrero. Este era un lugar donde solo aquí habían 4 o 5. Y había muchos chicheros. No tanto chichero, pero en el barrio de ahí a la gente le ha gustado mucho el agua dulce, y entonces generalmente estos lugares estaban llenos de gente del barrio. ¿Ah? Pero esto era lo que había aquí en este sector. Tavivo era un enfermo. Él tenía problemas mentales y hacía crisis convulsivas. Era Tavivo. Y en una situación de esas, mató a una señora. Yo en el libro no lo describo así tan crudamente, porque digo que pasó una situación muy alarmante con Tavivo. Cuando digo eso ya todo el mundo sabe qué es lo que estoy diciendo, porque todo el barrio sabe. Y también era muy peligroso, y que ese hombre se daba cuenta y lo venía a matar. Sí. ¿Y qué había aquí? Casitas de H, solo casitas. Sí, esto estaba lleno de casitas. De casitas de madera. Toda esta propiedad. Toda esta propiedad. Sí. Parecidas a esas casitas. Ahí vivieron la familia Arias. En este lado vivió la familia Valverde Gómez. En esta familia, después un profesor de física del Liceo San José, muy querido también, don Melvin Mena, se casó con una de las hijas de esta familia, Edgar Valverde, y toda esa familia. Muchas de esas casitas se conservan. Es igual. Son las mismas casitas de aquellas épocas. Se mantienen igual. Y allá, en el puro final, es donde estuvo el primer depósito de licores, Camilo, donde el licor se medía en litros o medios litros de unos recipientes metálicos, de cobre, creo que eran de cobre, y ahí vivió la familia Buganza. Una de las hijas de esta familia fueron los dueños de ese depósito, que fue el primer depósito de licores que hubo en el barrio.